Continuamos con la licenciada en Economía Paulina Valladares, subdirectora del Área Internacional de la Comisión Federal de Competencia Económica de México, CFC. Cabe destacar que la economista es oficial de enlace con otras autoridades y gobiernos estatales y locales para intercambiar información y establecer vínculos de cooperación. La economista Paulina Valladares nos acompañará con el tema Impacto de las conductas de transnacionales en el mercado mexicano. Por favor. Gracias. Bueno, me la han puesto muy difícil después de esta muy buena presentación del doctor Eduardo. Voy a tratar de estar a la altura. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar también de lo que se trata la cooperación internacional, pero en este caso es desde el punto de vista de una autoridad de competencia y cooperación internacional con otras autoridades de competencia de otras jurisdicciones, precisamente para proteger de lo que habló el doctor Eduardo. Bueno, quiero empezar contándoles de dónde viene la competencia económica en México. Vemos que la Constitución consagra la competencia económica como una garantía. El artículo 28, a partir del artículo 28 se desprende la Ley Federal de Competencia Económica y de ahí también se desprende la creación de una Comisión Federal de Competencia, que es la que va a defender la competencia en México. En este vemos que la competencia está por encima de los intereses privados. Vemos, por ejemplo, que en esta parte del artículo 28 está hablando de que no se va a permitir que una sola empresa acapare los mercados, tampoco que las empresas se pongan de acuerdo para fijar precios, para detener o para evitar la libre concurrencia. Me voy a ir rápido en esta parte porque creo que ya están un poco cansados. Pero bueno, lo que yo les quiero dar es como marco lo que hacemos en la comisión y de dónde viene esta cooperación. No sé si todos tengan una idea de lo que es competencia económica o de lo que se trata. Bueno, rápidamente aquí les voy a contar o les voy a decir de lo que se trata la competencia. No es bueno, sí se trata de defender, pero no se trata de que las pequeñas empresas estén resguardadas. Se trata de que haya muchos proveedores en un mercado y que las empresas que queden en el mercado, las que sobrevivan, sean las que el consumidor escoja. Las que el consumidor va a escoger porque le van a ofrecer los mejores precios, porque le van a ofrecer los mejores productos, porque está de acuerdo a sus necesidades. Esta competencia entre las empresas las va a llevar a que ellas busquen siempre innovar, busquen siempre ganarse al consumidor, y esto al final lo que va a hacer o que puede resultar en una maximización de los recursos de la economía. Aquí lo tenemos en un resumen pequeño, es asignación más eficiente de los recursos, los precios más bajos, mejor calidad de innovación y equidad. Ahora sí voy al tema que nos compete aquí, que es el de las transnacionales. Vemos que lo que hemos visto es que las empresas no nada más ya se quedan en su país, sino que van más allá de las fronteras nacionales. Esto también extiende el ámbito de la competencia. Las autoridades de competencia deben de proteger el proceso de competencia, deben de cooperar con otras instituciones, con otras autoridades, para que las empresas no tengan o evitar prácticas anticompetitivas. En este sentido, para la Autoridad de México, la cooperación internacional es una prioridad. Es una prioridad porque vemos que de esta manera la comisión puede, en el curso de sus investigaciones, puede obtener pruebas en otros países. Por ejemplo, si hay empresas que residen o que están en diferentes países, la autoridad puede pedir pruebas en otro país, puede intercambiar información o puede estandarizar los criterios de sus investigaciones. Todo esto, por ejemplo, el intercambio de información es muy importante decir
que debe de ser en base a las disposiciones legales mexicanas. Nosotros no podemos compartir información confidencial de las empresas con otras autoridades si no tenemos, por ejemplo, el permiso expreso de la empresa para compartir su información. Bueno, vemos en México tenemos tratados de libre comercio que cuentan con disposiciones específicamente sobre la competencia. Tenemos acuerdos bilaterales entre el gobierno mexicano y otras autoridades de competencia, y también tenemos acuerdos entre autoridades. Particularmente en el caso de concentraciones, no sé si ustedes sepan qué es una concentración en el caso de competencia económica. Las concentraciones se tratan, por ejemplo, cuando dos empresas se fusionan, cuando una empresa compra a otra, cuando hay una reestructura. Entonces, nosotros cooperamos con otra autoridad cuando ésta tiene efectos en el mercado mexicano o cuando nuestra decisión en México puede afectar a otros países, cuando necesitamos apoyo técnico porque otras autoridades están revisando el mismo caso y necesitamos comparar notas con ellos, entonces podemos ver ellos cómo lo hacen y tomar las mejores prácticas. Y bueno, vemos que de 100 casos que revisa la comisión al año, 5 tienen que ver, es necesaria la interacción con otra jurisdicción porque se trata de empresas transnacionales. Un ejemplo muy reciente y que es muy claro fue el de Nestlé Pfizer. Este fue en 2012. Nestlé notificó su intención de comprar el negocio global de nutrición infantil de Pfizer. Esta fue una transacción internacional y fue notificada en diferentes países. No sé si alcancen a ver el mapa, pero como pueden ver, alcanzó todos los continentes, África, América, Asia. En todos los países Nestlé y Pfizer tenían operaciones y esto significaba que diferentes autoridades de competencia del mundo tenían que revisar las transacciones y aprobarlas dentro de su país. Vemos que fue una operación de 11.9 miles de millones de dólares. Y en algunas compraba las entidades y en otras solo los derechos. Por ejemplo, en México, de lo que se trataba, en México hay una planta que distribuye a todo el continente americano. Entonces era muy importante revisar esa transacción. El mercado que abarcaba era el de las fórmulas lácteas, el de los bebés. En México fue una transacción se revisó muy bien debido a que, como ustedes, bueno, no sé si algunos de ustedes sean papás o no, pero las fórmulas lácteas es un mercado muy delicado porque el médico es el que receta la fórmula y los papás difícilmente van a ir en contra de lo que les receta el pediatra. Entonces, de alguna forma es un mercado que no va a cambiar, no va a decir, bueno, como ya está muy caro, me voy a cambiar de marca. Entonces, bueno, la comisión revisó todos estos aspectos de esta concentración. Originalmente esta transacción fue rechazada. Se prohibió en México que Nestlé comprara la parte de nutrición de Pfizer, debido a que presentaba una concentración excesiva. Bueno, si se aprobaba, iba a haber una concentración excesiva del mercado y los precios iban a aumentar. Vemos que aproximadamente de 71 a 88% del mercado lo iba a tener Nestlé y los aumentos de precios podían ir del 3 al 12%. Al ver que fue rechazada, Nestlé y Pfizer se acercaron a la comisión y lo que hicieron ellos fue presentar medidas para que la competencia no fuera afectada en los mercados mexicanos. Lo que se aceptó más adelante la transacción fue condicionada a que sí podía comprar Nestlé a Pfizer, pero en México iba a tener que vender la planta productora, iba a tener que vender todos los activos que tenía que ver con Pfizer,
Todo lo que tuviera que ver con Pfizer en México se tenía que vender a un tercero para que hubiera un tercer competidor que pudiera competir con Nestlé y que pudiera garantizar que en este caso los padres de familia que compraran las fórmulas lácteas para sus bebés tuvieran una opción y no fueran cautivos de un solo proveedor. Bueno, la cooperación en este caso, esta transacción se revisó en diferentes países, particularmente con Chile y Colombia. México intercambió información confidencial. Para hacer el intercambio de información confidencial, las empresas dieron permisos que se llaman waivers. A través de los waivers, Nestlé y Pfizer permitieron que las autoridades de competencia compartieran información y de alguna forma compararan notas para que llegaran a la mejor decisión, cada uno en su país. Porque, bueno, las condiciones que México impuso en el territorio mexicano, que la Comisión Mexicana puso en el territorio mexicano, no fueron, no se vieron, o sea, sí se comentaron con otras autoridades, pero es únicamente jurisdicción de México decidir cuáles son las condiciones que va a poner en su territorio. Bueno, lo que les decía es, la cooperación en este caso, que fue entre autoridades, lo que hizo fue que brindó una mayor congruencia con lo que se estaba decidiendo en otras jurisdicciones, también tomando en cuenta las condiciones que iban a poner en otros países para que México estuviera de acuerdo con esas decisiones y que fueran todos congruentes. Y bueno, se intercambió información confidencial y no confidencial. Otro ejemplo que tenemos es el de Anheuser-Busch y Grupo Modelo. Estas dos empresas son empresas cerveceras. No sé si Anheuser-Busch vende las cervezas Budweiser, no sé si ustedes las conozcan. Y bueno, Grupo Modelo es la empresa mexicana que vende las Coronas. Esta también fue una transacción internacional de 20.1 miles de millones de dólares, también fue en el 2012. En este caso, en México no fue rechazada, porque Grupo Modelo ya vendía las cervezas de Anheuser-Busch en el territorio mexicano, y además en territorio mexicano las cervezas Budweiser no tienen, su participación es marginal. Entonces, bueno, la Comisión Federal de Competencia Económica en México no vio problemas con esta transacción. Sin embargo, en Estados Unidos sí hubo problemas con esta transacción. El Departamento de Justicia negó la aprobación de esta venta, de esta fusión de empresas, ya que si la aprobaba, iban a abarcar 46% de la participación de las ventas y más o menos sus ventas iban a ser de 80,000 millones de dólares. De nuevo, Estados Unidos estuvo en contacto con México y estuvo pendiente al procedimiento que se llevó en México para poder tomar una decisión congruente con lo que en México se había decidido. Digo, al final sí se aceptó en Estados Unidos, pero sí se condicionó a que todas las marcas de Modelo se vendieran a un tercero, que fue Constellation Brands, que es una marca de vinos en Estados Unidos. Se vendieron todas las marcas y además se les pidió, el Departamento de Estados Unidos le pidió a Anheuser y a Grupo Modelo que vendieran una planta en México, que es la planta que tiene, que es la planta más moderna y avanzada, que se la vendieran a un tercero para que un tercero pudiera ser un tercer competidor a esta empresa que se estaba fusionando. Y digo, nada más quería hacer un breve, que ayer que estaba viendo el periódico, estaba viendo que 20% de lo que se vende de cerveza en el mundo lo vende Anheuser-Busch. Y bueno, también que esperan que sus ingresos de todas las cerveceras, no nada más de Anheuser-Busch, de SABMiller también, crezcan en este semestre y esperan que todas esas ganancias vengan de América Latina y pues de África. Entonces sí es muy importante revisar estos mercados, ¿no?
Tenemos experiencia de cooperación en otros mercados. Aquí está, digo, vemos que pues, los de las vitaminas, de paneles de LCD, que también se ha cooperado con otras instituciones. Bueno, nada, ya para concluir, es importante que las autoridades cooperen para tomar mejores decisiones dentro de sus jurisdicciones, ya que esta tendencia, que las empresas vayan más allá de sus fronteras, no va a cambiar. Las agencias se benefician de la cooperación, las autoridades se benefician de cooperar unas con otras, ya que esto hace que hagan un uso más eficiente de sus recursos, hay congruencia en las decisiones, hay fortaleza, y bueno, de esta manera los mercados y los consumidores son beneficiados. Muchas gracias. Agradecemos a la economista Paulina Valladares, quien nos acompañó con el tema Impacto de las conductas transnacionales en el mercado mexicano. A continuación, las preguntas del público. Gracias. Específica sobre el caso Pfizer-Nestlé. Ajá. Tú nos enseñaste que ustedes proyectaron que los ingresos podían subir o las ventas, el total de las ventas podían subir en un 3, o los precios de 3 a 12%. Los precios. ¿Cuáles fueron los análisis econométricos y matemáticos que ustedes utilizaron para poder proyectar efectivamente ese porcentaje en la subida de los precios? Bueno, el área de concentraciones lo que hace es estudian los mercados relevantes, estudian los mercados geográficos, toman en cuenta las ventas, en específico, no tengo aquí la información específico, pero sí, el área de concentraciones lo que hace es una investigación de todo el mercado, ve qué competidores hay, cuál es el comportamiento de precios. Por ejemplo, en este caso se vio que el principal proveedor de fórmulas lácteas en México era Nestlé, uno de sus competidores era Pfizer, y al unirse ellos dos iban a acaparar una buena parte del mercado que no iba a permitir que un tercero pudiera hacer competencia. Entonces, por eso decidieron que todo lo que tuviera que ver con Pfizer en México se vendiera un tercero para que hubiera otro competidor. Por tu charla, muy técnica, realmente creo que es lo que se esperaba. Y realmente lo que quisiera preguntar también va en el sentido de la anterior pregunta sobre el mercado relevante. Uno lo ve muy simple en pantalla, pero atrás de eso hay un trabajo muy grande para determinar el mercado relevante, hay análisis muy grandes, y en ese sentido era la pregunta, justamente en el caso de ustedes, Nestlé, Pfizer, analizaban realmente o distribuían, más bien dicho, estas dos empresas para el mercado americano en general, no solamente para el caso de México, para analizar la capacidad instalada de estas compañías y determinar solamente el mercado relevante para México. Me gustaría que nos comentes un poquito cómo lo hicieron, porque yo puedo tener una capacidad instalada para exportar al tratarse de empresas transnacionales y en ese sentido, ¿cuánto determino yo para el caso de México y legislar como en el caso de ustedes solamente para el análisis del caso mexicano del mercado relevante? Gracias. Sí. Bueno, lo que se hizo en la Autoridad de México fue hacer una separación, ¿no? Primero de los tipos de fórmula. Entonces, lo que hicieron fue, hicieron tres mercados, que era el de 0 a 6 meses, de 6 a 12 y no es cierto, de 0 a 12, de 12 a 24 y de 24 a 36. Lo que ellos tomaron en cuenta es que en las primeras 2 etapas de la alimentación de los niños, que es cuando tienen de 0 a 2 años, difícilmente una madre va a cambiar de fórmula que no sea la que no le receta el pediatra. Entonces, fue lo primero que hicieron, fue que para ese mercado no iba a haber sustitutos ni complementos, que tenía grandes barreras a la entrada, también lo que decíamos de la capacidad instalada.
Pues en México hay una planta muy grande que es la de Vallejo. Esta planta, bueno, aquí en esta lámina anterior vemos donde están los puntos, es donde están realmente las plantas productoras, que es México, Estados Unidos, aquí hay Reino Unido, Irlanda, y los otros son solamente activos que tienen. Entonces, no se tomó tanto en cuenta, bueno, sí se tomó, pero principalmente cuando se hace un estudio en la Comisión Federal de Competencia México, lo que hacen es tomar en cuenta las consecuencias, pero en el mercado local. Más allá que ver si, aunque sí la planta de México, la de Vallejo, distribuye a todo Latinoamérica, lo que se hace es ver el mercado local, si hay otros, si hay, por ejemplo, otra planta en otro país que pueda vender leche en México, que no era el caso, sino que prácticamente toda la producción se hacía en Vallejo, que es la planta que se desincorporó. Y bueno, y también se hizo la distinción entre tipos de fórmulas y cuáles eran las barreras a la entrada de otros competidores. Y bueno, también se usan los índices, que son los índices de concentración y sí, los de Hirschfeld, exactamente. Agradecemos a Paulina Valladares nuevamente.